pero bueno, yendo un poquito al grano, vos pasaste por una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Eso es. Bien. Tuve un accidente muy grave con 27 años Mm. y bueno, pues estuve ahí 3 meses en coma. Hoy en día, ¿qué edad tenés? Ahora tengo 56. Ok, más o menos pasaron 29 años, ¿verdad? Eso es. Bien. Entonces, nada, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia cercana a la muerte, desde que empezó hasta que terminó, qué viviste, contanos. Pues mira, yo tenía 27 años, trabajaba en el negocio familiar, en un restaurante y pues estaba todos los días con un horario bastante difícil, ¿no? Ya sabes, en un restaurante, desde por la mañana Claro, hasta por la noche, y sí. todo el día trabajando y más en los 80, en los 90, que era, pues eso, de sol a sol, ¿no? Llevaba una vida un poco disipada. Me casé muy joven, me casé con 19 años Mirá. y tuve una niña, ¿no? Me casé de penalti, que decimos aquí en España, ¿no? De ¿Qué penalti. significa? ¿Cómo es de penalti? De penalti es que estaba embarazada la chica y me Ah, dejé de casar. ok, ok. Ahí entendí. Aquí Bien. decimos de penalti, ¿eh? ¿Cómo decís? No, quedó embarazada y te casaste. Se dice así Ahí literal. creo que es de gol, en vez de penalti, de gol. Puede ser, no sé. Pues me casé de penalti y bueno, pues empecé a trabajar muy joven en el negocio familiar y claro, echaba un poco de menos salir con los amigos, pasármelo bien, Sí. disfrutar de las fiestas. Y claro, en hostelería no hay fines de semana, no hay fiestas, no hay nada, todo el día estás trabajando, ¿no? Y más si es el negocio familiar. Entonces, bueno, salía por las noches algunos fines de semana con mis amigos y bueno, pues me ponía fino de tomar, de Disfrutando pasármelo un bien. poco, ¿no? Exacto, un poco de desparrame por ahí que no venía mal, Sí. para quitarme un poco de la cabeza todo lo donde me había metido, ¿no? La hipoteca de la casa, la mujer, la niña, y bueno, pues de vez en cuando me escapaba y bebía un poco de más, ¿no? Claro, vos eras muy chico y de repente tuviste que tener responsabilidades de un adulto, digamos. Claro, exacto, exacto. Tuve que tener muchas responsabilidades con las que no contaba en un principio, ¿no? Sí. Y bueno, a la larga, pues eso va pasando factura. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que una noche vinieron unos amigos, nos tomamos unas copas de más, luego nos fuimos por ahí a seguir toda la noche de fiesta. Y llegué a casa a las 6:30 de la mañana, 7. Y bueno, pues tenía que espabilarme un poco, quitarme ese pedo que llevaba y, y coger y pegarme una ducha porque a las 9 tenía que abrir el restaurante, no podía dormir, ¿no? No, qué Entonces, duro. claro, y bueno, ya estaba acostumbrado, ¿eh? Ya lo había hecho algunas veces más, ¿no? Con Claro. 27 años la verdad que no te cuesta tanto. Entonces me pegué una ducha y curiosamente antes de salir de casa, pues vi que quedaba una rejita por poner en la cocina, en la terraza de la cocina, y me quedaba una hora y media para abrir el restaurante. Entonces yo dije, bueno, pues voy a poner la rejita de la cocina por fuera y ya me voy al restaurante. Entonces me puse por fuera de la terraza de la cocina, cogí la pistola de silicona, eché un poquito, porque ya tenía el agujero hecho para poner una salida de gas, una Sí. rejilla, y por la parte de fuera eché la silicona, cogí la rejilla que la tenía preparada, la coloqué ahí. Y cuando ya la tenía colocada, me eché así hacia atrás para mirar cómo quedaba. Claro, yo no estaba atado ni nada, ¿no? Entonces miré a ver cómo había quedado la rejilla y se rompieron los ladrillos de donde estaba agarrado, ¿no? Uy, no. Y me caí hacia abajo. Claro, yo no tenía ¿Desde qué conciencia bien, piso? estaba un poco bebido. Era un sexto piso, Uy, no. Es un un montón. sexto piso. Sí, 22 metros, 23 metros más o menos. Sí. Y bueno, caí al suelo, no había ni cuerdas de la ropa, ni árboles, ni nada. Y bueno, pues me caí y rompí las baldosas del suelo y Dios. me partí la pelvis, me partí el fémur, y me reventé los pulmones, el hígado y la vejiga. Estuve pidiendo socorro durante, pues a lo mejor una hora, porque no podía gritar, tenía como si me hubieran dado un golpe en la boca del Sí. estómago. Y decía, socorro, 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 pero no Para podía entender un gritar. poco esto en qué ciudad es de España. Esto es en una ciudad que está muy cerquita de Madrid, que se Sí. llama Móstoles. Móstoles, ok. Ahí vivía yo y ahí vivía con mi familia, con mi mujer, con mi hija. Claro, para Y situarme bueno, un poco. pues claro, me oyó una vecina después de pedir socorro durante mucho rato. Se perdía la conciencia, volvía, perdía la conciencia, volvía.
Y al final me oyó Sí, una señora, abrió la ventana y dijo, ay, ¿pero qué te ha pasado? Yo, ayúdeme, por favor. Y es lo último que recuerdo. Me contaron que vino la Cruz Roja, me recogió, me llevaron al hospital y bueno, pues ahí me parece ser que me abrieron para taparme todas las hemorragias internas que tenía, vieron todas las roturas que tenía y demás. Intentaron ponerme el aparataje para sujetarme la pelvis, el fémur, todo, para que se quedara bien consolidado, ¿no? Porque estaba muy grave. claro. Pero parece ser que lo rechacé, rechazaba todo lo que me ponían y entonces los médicos decidieron dejarme en la unidad de cuidados intensivos, pues a ver qué pasaba, ¿no? Y cada vez que intentaban sacarme de esa unidad de cuidados intensivos, entraba en paro cardíaco, en paro renal y no pudieron operarme, ¿no? Así que desistieron, me taponaron todas las heridas que tenía por dentro y me dejaron ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y ahí estuve 3 meses. Claro, te dejaron ahí a Tres ver meses, cómo evolucionabas. claro, pero no podían, intentaron sacarme varias veces, pero no pudieron. Entonces, bueno, pues me Pero ¿por qué quedé. por qué tu cuerpo rechazaba todo? Pues no lo sé, parece ser que estaba en contra de que me metieran cosas extrañas, ¿no? Objetos extraños. Claro, ¿no? Sí, Entonces lo rechazaba y no había manera. Y bueno, pues primero me tuvieron en un coma inducido para que no sufriera por todas las roturas. claro. Y luego, más tarde, pues tuve un coma ya real, ¿no? Y bueno, pues estuve muerto prácticamente, ¿no? Porque me dieron la extremaunción, llamaron al cura, vino, me dio la extremaunción y llamaron a mi familia y dijeron, bueno, este chico se nos va, ¿no? Se nos va. Esto a los 2 meses y medio, más o menos, pasó, Bien, del golpe. del golpe, sí. Bien, ok. Y entonces te dan la extrema unción y vos estando en coma todo esto. Exacto, estando en coma. Claro, ¿y después cómo siguió? Pues bueno, pues ahí tuve esa experiencia cercana a la muerte, ¿no? Supongo, en esa época. De todas formas, es difícil explicar lo que pasa en tu mente cuando realmente tú no estás, ¿no? Estás dormido, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podría dividir lo que me pasó en 3 etapas principales, ¿no? A ver. La primera etapa es una etapa en la que tú, cuando tienes un accidente o te pasa algo, pues los médicos intentan curarte de todas las maneras y te meten muchas drogas, realmente, ¿no? Porque te meten morfina, te meten muchos calmantes y estos calmantes tan potentes pues producen pesadillas dentro de tu mente, ¿no? Claro, Y porque el estas dolor que vos pesadillas, debías sentir era increíble. claro, yo tenía un dolor enorme, pero Sí, lo que yo tenía dentro hacía que el dolor no fuese tan grande. claro. Pero claro, al estar inconsciente, tu mente genera pesadillas. Y esas pesadillas eran pues que yo estaba en una cama de hospital, no sabía por qué, porque claro, yo no me acordaba de nada, ¿no? Y de repente venía una enfermera y me decía, hola, ¿qué tal? Y yo decía, bien. Se te Todo esto cortó es el mentira, porque yo micrófono. estaba... ¿Se cortó el micrófono? Yo te oigo bien. ¿No me oyes? Yo no te oigo a ti, pero Ahí yo, está, ahí yo... está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, No vale. sé por qué se me desconectaron y se me volvieron a conectar. Pues son Ah. inalámbricos. Me estás diciendo, bueno, que el cuerpo genera Sí, bueno, que pesadillas tuve y al luego. principio tuve unas pesadillas, entonces venía una enfermera que hablaba conmigo y yo le contestaba, pero lógicamente yo estaba en coma, ni podía hablarle, ni podía contestarle, ni nada, ¿no? Porque encima estaba entubado, ¿no? Tenía todos los tubos metidos por aquí, porque yo Sí. no podía respirar por mi cuenta, tenía respiración artificial, ¿no? Un pulmón, Ah, mi pulmón era una máquina, no era yo, no eran mis pulmones los que respiraban. claro. Entonces, la enfermera venía y hablaba conmigo, ¿qué tal estás? No sé qué. Y yo le decía, bien, bien, y de repente sacaba un cuchillo y me cortaba la pierna. Y yo, Ah, no, no, claro, pero Dios era todo mío, ¿qué pasa? pesadilla. Todo pesadillas, pero Ah, todo dentro del ámbito del hospital, ¿no? sí. Y era muy curioso esto, ¿no? Y bueno, luego otra vez estaba tan tranquilo en la cama y recuerdo que me tiraban una granada de mano a la cama. Yo intentaba moverme y salir de esa situación y no podía, ¿no? Y cuando iba hasta allá, ¡bum! Volvía a la inconsciencia, ¿no? Y así, Sí. bueno, pues pasaron muchas, muchas. Ten en cuenta que como tenía rota la pierna, porque yo cuando caí me di cuenta de que tenía rota la pierna porque cuando abrí los ojos tenía el pie aquí, al lado de la cara.
Claro, Se había partido y estaba girada la pierna y estaba aquí, así, ¿no? sí, Entonces, bueno, era una situación difícil, ¿no? Y luego, como tenía rota la vejiga, también tenía pesadillas con un dolor enorme en los testículos. Entonces, veía o sentía que alguien me agarraba los testículos por debajo de la cama con una cuerda y tiraba de ellos. Y Dios, yo, ay, Dios mío, qué dolor, qué dolor. Y esto no es ni más ni menos, supongo yo, porque tampoco soy médico y creo que los médicos tampoco lo saben. eh, el dolor genera una pesadilla, ¿no? Que está relacionada con ese dolor. Y bueno, esta sería la primera etapa. Hubo varias pesadillas así muy desagradables, todas relacionadas con las zonas que yo tenía mal, ¿no? Con la claro, pierna que estaba partida, con el sistema genitourinario que estaba afectado. Y bueno, la segunda etapa es una etapa en la que supongo que ya estaba prácticamente muerto, entonces sí, me veo como deambulando por las calles, como paseando, ¿no? Y veo a la gente que está alrededor mío, pero no puedo interactuar con ellos. Es como si fuesen una especie de sombras. Y yo ando por ahí, ¿eh? En sitios conocidos, en mi barrio, por Madrid, capital, paseando por la Gran Vía. No sé, es una cosa extraña, ¿no? Tampoco me planteo porque estoy ahí, simplemente es como estoy. que eras un fantasma. O yo o los otros, no lo sé. Claro, uno de los dos era un fantasma. Uno de los dos era un fantasma. A lo mejor yo era un fantasma que estaba muerto y andaba entre los vivos. O yo estaba vivo y no sé, es una cosa extraña, ¿no? Y en Claro, esa época en la que yo andaba con esos sueños, que andaba por ahí deambulando, también recuerdo que estaba en la habitación y cuando me relajaba y me dormía, en una habitación continua se abría una puerta y venían unas sombras a cogerme, ¿no? Y estas sombras a mí me generaban mucha inquietud, mucho miedo. Estaba incómodo cuando venían estas sombras, ¿no? Entonces claro, intentaba no dormirme, pero claro, todo esto que te cuento es un poco surreal porque no dormirme si estoy en coma, ¿no? sí. ¿Sabes? Ah, O sea, era como que vos pero mis en la pesadillas realidad estabas en coma, pero dentro de tu mente seguía funcionando. estaba como despierto y en cuanto yo hacía así, me empezaba a relajar y me dormía, se abría la puerta y venían esas sombras que me querían atrapar, ¿no? Mm, Luego he investigado y he leído que hay una entidad que se llama los pretas en la tradición budista, que habla de estas seres que se quedan entre los dos mundos y que intentan pues llevarte a ese lugar, ¿no? claro, mira qué Bueno, interesante. pues esta sería la segunda parte, ¿no? Esos sueños en los que yo deambulo, que no sé muy bien por dónde ando y Pero esta aparición. volviendo un poco a esa parte, vos cuando Ajá. deambulabas, ¿qué hacías? Nada, entraba en un bar y me tomaba una cerveza. Yo hacía una vida normal, Sí, claro, ¿eh? vivías. El camarero sí que le veía, ¿no? No era una sombra, o sea, era como muy ambiguo todo, ¿no? Porque había gente que pasaba a mi lado y eran sombras y había gente que no eran sombras. No sé, no te sabría explicar muy bien, porque piensa que tampoco el recuerdo es tan vivo como para ajustar los detalles, ¿no? Claro, Es simplemente estar ahí, deambular, interactúas con gente que no conoces, pero tampoco te planteas por qué estás ahí, ¿no? Es un poco, yo con el tiempo me he dado cuenta, para que la gente que me escucha lo entienda, tú tampoco te planteas por qué estás ahí, ahora mismo, ¿no? sí, Tú podrías estar muerto ahora mismo en la cama de un hospital. sí, Pues esa sensación que tú tienes ahora, o que tengo yo de estar aquí ahora hablando, es la misma que yo tenía cuando estaba deambulando por ahí. No me claro, planteo, no me pregunto por qué. claro, era algo Simplemente normal. estoy, Sí, simplemente estoy, ¿no? Estoy ahí y ya está, y no hay preguntas. Simplemente ves gente que pasa y unos los ves bien, otros los ves como sombras, pero tampoco te planteas el porqué, ¿no? De las cosas.